Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de cuándo estén revisando el material en la plataforma de YouTube o la plataforma Educatic. Hoy iniciamos en Zoom, dado que la plataforma Blackboard tuvo un poco de fallos. Les doy la bienvenida a quienes nos acompañan: Juan José, Brandon Rodríguez, Eduardo García, Mónica Jimena, Karen Barrón, Ángela y Marisol. Vamos a iniciar hoy la 13ª videoasesoría, que tiene sentido con la tercera unidad que habíamos visto, la parte de composición, elementos dimensionales, em, sobre la sintaxis, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta parte que es interesante, sobre la parte de retórica visual. Como ya saben, si quieren interrumpir con dudas o preguntas respecto a lo que vamos viendo, pueden hacerlo. Obviamente, para algunos va a ser un tanto a lo mejor recordatorio si lo vieron en teorías del discurso o en la parte este, de semiótica, bueno, de significación, la parte de todo lo que tiene que ver con la dimensión retórica, como tal, como estudio general de la retórica. Vamos a hacer un recorrido rápidamente histórico. Voy a pasar rápido las diapositivas, no las voy a ir comentando rápidamente, ¿no? Porque, pues bueno, la parte importante aquí será, pues, la dimensión visual, ¿no? Vamos a reflexionar el día de hoy, sobre esta aplicación de la retórica en el sentido visual, y vamos a ver que vamos a subrayar los aspectos de relevancia en los estudios de la semántica visual para construir o analizar mensajes visuales con las categorías retóricas, ¿no? La dimensión retórica, pues bueno, es una dimensión que arranca con el estudio del lenguaje, al igual que la gramática y la lógica. Y desde la antigüedad tomó un sentido muy importante para la oratoria y el discurso oral. En términos lingüísticos y semióticos hablamos de las formas en que podemos construir un discurso. Estas maneras del discurso, pues bueno, de acuerdo al texto de Roland Barthes, no el que tuvieron que leer precisamente para esta parte, que es el de retórica de la imagen, sino otro que es la retórica antigua, señalaba que, bueno, se podía dimensionar la retórica en 6 elementos, ¿no? Podía ser una técnica, dado que había un conocido, un conocimiento preciso sobre el tema, sobre como si un saber hacer. Eh, Tiene que ver con la enseñanza, con el aprendizaje, ¿no? De algún modo está vinculado aquí la dimensión de la enseñanza, la pedagogía. Es una ciencia en términos de que solamente algunos lo podían dimensionar. Tenía un carácter moral porque por lo regular quien hacía uso de la retórica, pues por lo regular tenía una concepción ética sobre el saber. Era una práctica social porque se dimensionaba en la práctica política y jurídica. De algún modo, aquí estaríamos vinculando también los 3 tipos de mensajes, que sería el deliberativo, el epidíctico judicial, y entonces, pues bueno, y por último, la práctica lúdica, ¿no? Que tendría que ver un poco con la dimensión con Gorgias y el discurso epidíctico, ¿no? El uso del lenguaje por embelecerlo simplemente. Vamos a ir pasando aquí algunos elementos. Este es Gorgias, ¿no? Que, pues bueno, ahí hay un diálogo en la, en, en esta parte de Platón, en donde, pues, este planteamiento de Gorgias hablaba del discurso epidíctico, del uso del lenguaje por embelecerlo, ¿no? Y entonces, algo así como si fuéramos el merolico, ¿no? Algo así. Pero bueno, entonces de repente el personaje de Sócrates, ¿no? Ahí lo confronta y le dice, bueno, es que tú quieres como que
a través del uso del lenguaje, convencer a través de ciertos elementos, imponerlos, y bueno, hay una buena retórica y una mala retórica, ¿no? La mala retórica es la que trata de imponer el discurso y la buena retórica es la dialéctica, ¿no? El diálogo. Entonces, bueno, en esta parte que, bueno, la retórica antigua tal como sostiene Roland Barthes, ¿no? Habla de una historia monumental, ¿no? Que es un poco valorar la parte gramática en el eje de la civilización, ¿no? Entonces, así tal cual, pues bueno, esta dimensión de Gorgias, ¿no? La parte del propio lenguaje que va en un sentido con la sociedad, ¿no? Y pues bueno, esta parte es para dar un poco el recorrido en el cual va caminando tanto la política, la sociedad, ¿no? Y los sabios, ¿no? En términos de la demagogia, Gelón y Herón fueron unos gobernantes de Sicilia, tanto que tenían una práctica judicial y deliberativa, ¿no? O sea, política, ¿no? Un poco hablando, por ejemplo, en los terrenos donde podemos más frecuente ver la oratoria, un poco en el discurso judicial, todavía en los juicios orales, ¿no? Ahí implica mucho el carácter de convencimiento. Por otro lado, la parte deliberativa y política, pues está al orden del día con los políticos, etcétera, ¿no? La protorretórica que señalaba Barth, pues bueno, era la parte de Corax, ¿no? De un alumno de la escuela pluralista de Empedocles, ¿no? Y ahí pues ya más o menos se planteaban algunos elementos como de la enunciación de un discurso, exordio, narración, argumentación, digresión, epílogo. Es como una especie de orden, ¿no? Que más o menos se implicaba un poco en la oratoria. Y pues bueno, aquí viene un poco la dimensión, ¿no? La retórica en su esencia es un carácter de la palabra, entonces aquí implica dos dimensiones, ¿no? La palabra fingida y la palabra ficticia, ¿no? Una que sería la parte de la prosa, tal como hablamos, y la parte ficticia como la poesía, como embelecer el sentido literario, imaginativo, que rompe un carácter totalmente arbitrario del lenguaje, ¿no? Como si lo pusiéramos en la lógica, con los elementos universales, ¿no? Los universales en términos de lo deductivo, de los términos unívocos, ¿no? Bueno, Gorgias, ¿no? Que bueno, fue alumno de Coras y Tisias, ¿no? Entonces, recoge estos elementos eliáticos, ¿no? Pero bueno, con él se inaugura el discurso epidíctico, ¿no? Que es un poco como el del poeta, el que tiene que ver con la carácter verbal con el estilo, lo que es la estilística, ¿no? Entonces aquí ya comienza Roland Barthes a enunciar esta dimensión que tendría que ver con la elocutio o la lexis, que es un eje paradigmático, ¿no? ¿Cuáles son las figuras que podríamos usar, ¿no? O los tropos. Y por otro lado, la parte de la dispositio, la taxis, que es el orden sintagmático, como ya se comprende una dimensión más o menos lineal construida del discurso. Ok, entonces de aquí era lo que le señalaba. Bueno, aquí está Borges desde Platón, ¿no? Hay una carácter de la logografía, o sea, de la parte de la escritura, o sea, en tanto que nos llama a una verosimilitud, pero esto se confunde mucho con los sofistas que están muy vinculados con la adulación, ¿no? Con el que, bueno, de algún modo, tendría ahí que ver este carácter entre el uso del lenguaje, ¿no? El sofista podía a veces, muchas veces, recalcar un punto, pero no usar un argumento sólido, ¿no? O sea, trataba de enunciar un argumento para convencer, pero no necesariamente es que el argumento fuera sostenible, sino que adulaba, o que tuviera un sentido determinado, ¿no? Eh, Aquí de algún modo, viene también la parte de las falacias, ¿no? También cuando en en la dimensión, bueno, las falacias son una especie de silogismos
en donde no están conectados, por ejemplo, los términos medios. Los términos medios son elementos que en enunciados nos conectan para sacar una enunciación lógica, ¿no? Por ejemplo, en el caso de O.J. Simpson, cuando aquel jugador de fútbol americano, ¿no? Fue acusado de asesinato a su esposa, algo así. Y entonces se le planteaba, ¿no? Si era un jugador ideal, ¿no? Pues entonces también era, pues, trataban de inferir que si era un ciudadano modelo, ¿no? Entonces resultaría que sería un esposo modelo, ¿no? Entonces, pero el caso no se sometía a la generalidad o a los otros casos, ¿no? En el caso, bueno, del sofisma, pues por ejemplo, hay casos de la lógica en el sofisma, por ejemplo, en que sin dar, son muchas veces enunciados capciosos, ¿no? Em, por ejemplo, alguien podría decir, todos los hombres, ¿no? De todos los hombres son machos, ¿no? Pero eso no es el universo, es un muestreo determinado, ¿no? A lo mejor yo puedo decir, bueno, cierto carácter de estas personas tienen la característica de machos, ¿no? Pero me faltaría ese postulado. Entonces, cuando se trata de inducir a través de un muestreo inductivo, pues eso es un carácter sofista, ¿no? En ambos casos son caracteres que tratan de convencer, pero no tienen un sentido lógico, ¿no? Entonces, en esa parte, pues bueno, Sócrates trataba de decir, bueno, ese convencimiento no estás comparando el silogismo, ¿no? Que es más propio de la dialéctica, de la lógica, ¿no? Entonces, aquí interviene mucho el carácter muchas veces que se usa, por ejemplo, hemos visto muchas películas, ¿no? De donde están el abogado hablando de una manera muy elocuente, etcétera, y trata de convencer al jurado, ¿no? Y pues bueno, eso trata de dar una verdad, ¿no? Entonces ahí, pero trata de apelar mucho a los valores, al sentido común. En esta parte, bueno, Aristóteles trata de reubicar, ¿no? A diferencia de su maestro Platón, que la retórica es la facultad de considerar en cada caso lo que puede ser convincente, sin especificar un género específico definido. O sea, los géneros, como habíamos visto, deliberativo, judicial, epidíctico, pues de algún modo establecían más o menos una dimensión del uso del lenguaje. Pero Aristóteles lo que va a hacer, bueno, Aristóteles dice, yo lo voy a mezclar con la parte de lógica, ¿no? Que el argumento debe ser sólido y ahí puede ir atacando algunos elementos, ¿no? Entonces aquí como veíamos, ¿no? Naturalmente se opone una dialéctica, ¿no? Una dialéctica entre cosas plausibles, pero sí colinda mucho con el carácter político, ético, pero dialéctico en el sentido de sostener si nos vamos a meter entre los tres elementos, que era el etos, el patos y el logos, si es que no lo vieron. El etos apela a la parte razonable, ¿no? El patos apela a la parte emocional y el logos apela a la palabra por la palabra. Y entonces Aristóteles va a tratar de reubicar esta sapiencia, ¿no? En términos de que el carácter de la retórica debe estar conectada lógicamente, ¿no? Y que no se confunda este carácter con la sofística clásica, ¿no? En este carácter judicial, ¿no? Como lo habíamos visto, y pero que de algún modo puede tener estos otros géneros, epidíptico, deliberativo, ¿no? Actualmente, pues lo podemos dimensionar en campos psicológicos para convencer a una persona o cognitiva para dar un conocimiento determinado, ¿no? Pero bueno, aquí Aristóteles hablaba del arte, ¿no? De la tecné, ¿no? También sostiene que, bueno, aquí quien sabe manejar la retórica es el que sabe o tiene un conocimiento, y de aquí implica hasta Cicerón, Quintiliano, que son los grandes pedagogos, latinos. Entonces, de algún modo, bueno, hay otros, Plutarco, Halicarnasio, Dionisio, etcétera, en donde es la influencia de Aristóteles, ¿no? El carácter culto, ¿no? Si yo quiero manejar un discurso, y por lo regular es cuando, por ejemplo, exponemos un tema, pues debo de conocer el tema, ¿no? Y debo de más o menos
darme un lugar, ¿no? En esa parte del discurso, porque yo conozco del tema, ¿no? Eso pasa muchas veces cuando dimensionamos el carácter de una tesis, vamos haciendo una digresión, entonces, de algún modo, pues vamos determinando cómo vamos conociendo entonces a la dimensión de los temas, ¿no? O sea, vamos de algún modo teniendo un carácter concienzudo de lo que vamos manejando, ¿no? Ok, entonces, bueno, este es un resumen del libro de Aristóteles, ¿no? El libro uno habla un poco de la parte de que se confronta la dialéctica, el emisor, los géneros, ¿no? Judicial, deliberativo, ¿no? Epidíctico, ¿no? El libro 2 habla de entre la relación receptor y público, esta parte del etos, el logos y el patos. Y el libro 3 habla de la lexis o la taxis, la elocutio o la dispositio, que es un poco el usar los elementos del lenguaje y el orden de mi pronunciación, ¿no? Habla de la pronunciación, la hipocrisis, ¿no? La pistis o la prueba, ¿no? O sea, sostener, ¿no? Y de lo verosímil, ¿no? Al final termina con una dimensión lógica, como la parte del entimema o el silogismo, y es ahí donde, pues, más o menos la fortaleza de Aristóteles se da dentro de la retórica, ¿no? Luego vamos aquí con los latinos, que estos, bueno, es Marco Tulio Cicerón y Quintiliano, ¿no? Que bueno, es la correspondencia en donde aquí lo importante de ver a Cicerón como a Quintiliano será la parte de que nos dimensionamos en una parte escrita. Y esta parte escrita rompe con la oratoria que se había dado anteriormente, ¿no? Entonces, son grandes pedagogos, pero bueno, aquí, si bien tratan de dar este esquema, ¿no? Donde en algún momento podemos ser orador, etcétera, también tiene un carácter moral, donde la política, pues si vas a tener un carácter de orador, pues bueno, debes de apoyarte en una moral determinada, lo que actualmente sería una ideología determinada, y pues bueno, eso es como cuando pues cualquier orador, incluso un comediante, ¿no? Un carácter muy lúdico, pues tiene una ideología de por medio y su discurso se va a sostener sobre esa ideología, ¿no? O sea, si ahora está políticamente incorrecto, por ejemplo, hacer bromas, ¿no? Sobre género, sobre color racial, etcétera, porque, bueno, están confrontando un orden moral diferente, ¿no? Antes se permitía y etcétera, ¿no? Pero de algún modo, pues aquí viene esta dimensión tan interesante sobre cómo vamos dimensionando el lenguaje, ¿no? Voy a darle aquí, voy a pasar estas dimensiones porque es nada más el recorrido histórico, ¿no? Un poco las características de Cicerón, ¿no? Quintiliano, ¿no? Aquí un poco de los libros, ¿no? Están muy dimensionadas en la parte pedagógica porque, bueno, era tratar de dar un conocimiento, ¿no? Entonces ahí van confrontando toda esta parte de no solamente de la elocutio y la dispositio, sino también la inventio, ¿no? Sino el carácter donde uno va a sostener su discurso, toda la parte moral, ideológica, etcétera, ¿no? Anteriormente, pues se daba este carácter de la neme y de la actio, ¿no? La memoria y la acción, ¿no? O sea, poner a prueba, ¿no? Esos conocimientos que tienes en la oratoria. Pero aquí en este carácter pedagógico, como decía Cicerón y Quintiliano, tiene que ver mucho con el discurso escrito. Obviamente, aquí, tenía que ver un poco la escolaridad, ¿no? Teníamos que aprender la lengua, ¿no? Conocer la profundidad de la lengua entre sus reglas, ¿no? La gramática y luego cuando yo conozco las reglas, pues ya las puedo, pues deformar, ¿no? De algún modo, es lo mismo que va a pasar luego en lo visual, ¿no? O sea, si yo primero estoy aprendiendo a tomar la cámara, la cámara fotográfica, pues primero debo saber qué es un encuadre, etcétera, para poder deformarlo con una intención determinada. Lo mismo pasaba en la gramática, donde si yo, por ejemplo, ahora nos podemos reír, por ejemplo, hablando de la Pepsi o la pizza, ¿no? Etcétera, pero ya no lo hago como un carácter de error de lenguaje, ¿no? No un error de la pronunciación, sino que ya lo hago incluso con un carácter lúdico, incluso burlándome de las personas que hablan así.
Entonces, ese carácter del retor era el declamador, ¿no? Incluso por ahí, antes, en algunas escuelas todavía existían estos concursos de declamación, etcétera, ¿no? Y bueno, aquí hay otros representantes, Ovidio, Dionisio, ¿no? Que es este carácter entre poética y retórica. La retórica, pues, tenía un carácter poético en términos de la construcción del lenguaje, de un logos, ¿no? Y entonces esta dimensión de poesía, de palabra fingida, ¿no? Pues tendría que ver con toda la dimensión del arte, ¿no? Entonces ahí es donde, por ejemplo, el lenguaje común que usamos, cuando lo confronta un poeta, pues de algún modo no nos habíamos puesto a pensar que con las mismas palabras que nos comunicamos, por ejemplo, para pedir algo, ¿no? Así como cierra la puerta, etcétera, alguien puede usar otro orden de las palabras para decir la puerta, ¿no? Cerrada, está en mi vida, ¿no? O algo así, ¿no? Entonces ya es un carácter incluso metafórico, ¿no? Eh, del siglo II al IV, bueno, aquí, bueno, hay otra dimensiones, ¿no? A lo mejor de las escuelas del arte retórico, ¿no? Se retoma toda la parte eh, tanto latina, ¿no? Y pues bueno, esto va a terminar incluso hasta con Agustín de Hipona, ¿no? En la parte del carácter de enunciar un discurso religioso, ¿no? De hecho, los discursos de presbiterio, ¿no? De la persona que se sube al podio, ¿no? A decir un discurso de misa, pues debería convencer a los feligreses, ¿no? De un sentido así, ¿no? Voy a aquí adelantar, ¿no? Bueno, aquí el Septemnium, ¿no? De las artes, ¿no? El Trivium, que pues bueno, eso a lo mejor ya es recordatorio para la parte semiótica, ¿no? Gramática, lógica y retórica, ¿no? Que era toda una parte del conocimiento en términos de lenguaje, ¿no? Y que se equilibraba con el Quadrivium, que era la aritmética, la astronomía, la geometría y la música, ¿no? Como para, en aquel tiempo, pues era lo que era como ahora tenemos nuestros grupos de materias de la primaria, ¿no? Ciencias sociales, naturales, matemáticas y español, que sería la parte del lenguaje, ¿no? Bueno, son algunos esquemas que va derivando Roland Barthes de esas épocas, ¿no? El escritor, compilador, el comendador, el autor y el escritor, ¿no? Que en realidad en esa época, cuando ya se rompe la estructura del orador, pues se pasa a lo escrito, ¿no? Entonces, el escritor podía tener esta dimensión, ¿no? Tanto de escritor como el compilador de un texto, como un comentador, ¿no? De, por ejemplo, a pie de página de las Biblias, ¿no? O el autor cuando se hacían algunos textos, ¿no? Porque en aquel tiempo, pues los libros, pues no había imprenta, ¿no? Se tenían que reescribir, ¿no? En un nuevo texto, ¿no? Y entonces, pues eso era la parte interesante también de que los textos se iban incluso transformando, ¿no? Incluso a veces la letra se iba borrando, ¿no? Entonces, ya un poco ya saliendo, acercándonos un poco a la parte de la baja Edad Media, ¿no? Hugo San Víctor, ¿no? Habla de la cultura hablada contra ciencias teóricas, prácticas y mecánicas, ¿no? Y bueno, pues ya esta es la dimensión, cómo se va desdibujando el trivium, ¿no? La lógica interpreta, la gramática ya está en la expresión, o sea, ya es una mezcolanza entre los caracteres del conocimiento del lenguaje, ¿no? Esta parte de la retórica clásica, ¿no? Entonces, va acabando por 1400, ¿no? Entonces, se mantienen los centros jesuitas, ¿no? Luego en Lieja, ¿no? Que coincidentemente luego, van a ser los lugares que simbólicamente se van a retomar en los estudios del siglo XX, ¿no? Y que bueno, es la parte paradigmática, ¿no? La parte que se va estructurando en las posibilidades y el carácter del discurso, ¿no? Y aquí, bueno, pues voy aquí a adelantar estas partes, ¿no? Que son, ¿no? La red, ¿no? Que es los 5 elementos, ¿no? Que según dice Barthes, la inventio, que es la configuración en términos de qué es lo que yo voy a enunciar, la dispositio, que sería el orden de mi discurso, el locutio, ¿no? Las figuras de adorno, ¿no? Que serían lo que son los tropos, lo que vamos a ver un poquito más adelante en esta sesión.
y lácteo, que era un poco la oratoria, ¿no? Y la memoria, que era un poco la parte cuando nos ponemos a exponer, ¿no? Es aprender de memoria algunos elementos. De hecho, pues nadie improvisa. Nosotros tenemos algunas herramientas mnemotécnicas para acordarnos de un cuento, de algún tema, etcétera, y los vamos relacionando. Pero esos son los 5 elementos que nos va a señalar Roland Barthes. A veces se va a tener, ¿no? La inventio, que es, tenemos que ponernos en algún momento como cuál va a ser como mi hipótesis, ¿no? En mi carácter de convencer, descubrir cuál es mi intención de mi discurso, ¿no? En el discurso escrito, pues de algún modo ya se plantea la inventio, ¿no? Dentro de la parte de los silogismos planteados, de algún discurso determinado, ¿no? Las frases que vamos a subrayar, etcétera, ¿no? Y bueno, este es un esquema, ¿no? Retomando un poco los esquemas, ¿no? De los 3 géneros básicos, deliberativo, judicial, epidíptico, que tiene un auditorio, ¿no? Van a hacer una asamblea, a los jueces, al público. Lo deliberativo puede aconsejar, desaconsejar, como la parte política, ¿no? Lo judicial, acusar o defender. En la parte judicial todavía se usa mucho esta dimensión, ¿no? De sostener un discurso, ¿no? Defendible, ¿no? Epidíptico, pues elogiar, reprobar, un poco la parte de los poetas, ¿no? Su objeto puede ser útil, perjudicial, etcétera, ¿no? Eh, eh, en este esquema, pues bueno, bueno, hay el tiempo, ¿no? Futuro, pasado, presente, ¿no? Cuando los políticos muchas veces hablan de cosas que no van a lograr, ¿no? Etcétera, pero van mucho a futuro, ¿no? Lo judicial va sobre el pasado, sobre las pruebas, ¿no? Y lo epidíptico, pues bueno, la poesía va en el presente, ¿no? Los razonamientos, pues bueno, pueden ser de ejemplos, ¿no? Lo deliberativo, ¿no? Lo judicial va con la silogística clásica lógica, ¿no? Y lo epidíptico, pues va un poco con este carácter de comparación, ¿no? O que en realidad tendría que ver más con la metáfora, ¿no? Los lugares comunes, ¿no? Puede ser posible o imposible, real o no real, ¿no? O más o menos. Depende cómo estructuremos esto, ¿no? Aquí, bueno, me voy a adelantar ya a la parte de la nueva retórica. Obviamente, aquí en colación con toda la parte de la semiótica, estudios del lenguaje, Saussure, Frege, James, etcétera, se comenzó mucho a dimensionar el carácter de la retórica por el uso del lenguaje, sobre todo por la parte práctica, ¿no? O sea, de aquí de algún modo vamos dimensionando eh, que lo analítico y categórico de la argumentación ya no solamente sería como un carácter como de manual, ¿no? De cómo yo quiero hablar bien, ¿no? Actualmente encontramos muchos libros, ¿no? Sobre prácticas de oratoria, hablar bien, etcétera, pero plantear categorías sobre cómo se estructura la parte lingüística, retórica, pues ya es un carácter totalmente teórico que dimensiona a muchos estudiosos del siglo XX, ¿no? Entre ellos, Perelman, ¿no? Bueno, aquí me faltó mencionarlo de arranque, ahorita hablaremos de él. Grupo Miu, que es el famoso grupo de Lieja, ¿no? De Bélgica. Estos franceses, Georges Peninou, Jacques Durand y Roland Barthes, ¿no? Vamos a ir planteando primero esta parte de Perelman, ¿no? Quien junto con Albrecht Siteca, ¿no? Lo planteaba mucho el retomar la parte retórica en términos de en un balance, ¿no? El mundo lógico confronta muchas veces el sistema de valores, ¿no? Entonces, cuando hacemos una enunciación lógica, pues a lo mejor somos muy racionales, pero el sistema de los valores muchas veces no son lógicos. De hecho, por ahí hemos escuchado, incluso en algunos lugares, ¿no? Recónditos del mundo, ¿no? Donde existen leyes muy raras, ¿no? Y las leyes, pues muchas veces se determinan por el sentido común. O sea, hay elementos que, por ejemplo, ahora que se habla un poco de los matrimonios LGBT, pues bueno, primero debe de existir una correspondencia con la sociedad, ¿no? Para que estos puedan eh, demandar sus derechos, ¿no? Y esos derechos se someten en un término lógico que es un poco la Constitución. Y cada momento histórico pues se somete a esas determinaciones, ¿no?
En otras épocas, pues bueno, habían prohibiciones muy raras, ¿no? Como por ejemplo, holgazanear, ¿no? Digo, el vagabundear, por ejemplo, en la época de la Revolución Industrial, ¿no? Pero vagabundear no en términos de como lo entendemos ahora, ¿no? Sino en términos de todos aquellos que no querían ser parte de la revolución industrial, ¿no? Entonces, vagabundear era no querer trabajar con las máquinas. Entonces, esas leyes pues son raras, o por ejemplo en Inglaterra hay leyes extrañas, ¿no? Donde no, creo que no puedes, hubo un tipo que hizo un video interesante, ¿no? Que se vestía como en la época victoriana, etcétera, a tratar de confrontar esas leyes, pero pues ya no tienen un sentido, ¿no? Y entonces ese sistema de valores, pues bueno, el sistema de valores, pues no, o sea, las leyes, o sea, es como luego, pues uno se burla de uno de los compañeros que van estudiando derecho, ¿no? Cuando conoce a alguien de física y uno de derecho, bueno, pues dices, bueno, eh, las leyes no es lo mismo que hablar de leyes en la ciencia, ¿no? Entonces, las leyes tienen un sentido, ¿no? A través de una explicación lógica, etcétera, ¿no? Pero en las leyes, en términos morales, es a través de una concepción arbitraria, ¿no? Entonces, imagínense que ahora el Congreso intentara, ¿no? En un decreto, ¿no? Determinar que las leyes, derogar la ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Entonces sería como hasta ilusorio, irrisorio, ¿no? Entonces, pues bueno, en esa parte, ¿no? Pues no lo pueden hacer, ¿no? Porque, pues bueno, de algún modo, tiene un sentido ilógico, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, la parte lógica, racional, pues no confronta la parte de los valores. Por eso Perelman tenía esa dimensión, ¿no? Interesante, ¿no? Según Orrego Sánchez, Perelman sostenía que persuadir, o sea, mover a un auditorio concreto a una acción y convencer, lograr la adhesión intelectual del auditorio universal a la tesis defendida, cuando uno está hablando, ¿no? Son los fines mismos de la retórica y de la filosofía. O sea, a veces la filosofía o las filosofías llegan a generar credos incluso, ¿no? Y muchas veces pasa con la parte retórica, ¿no? O sea, hablamos ahora de que hay seguidores, por ejemplo, de alguna corriente política y de alguna otra o de alguna postura, ¿no? Pero eso ya incluso cuando lo tratas de mencionar, pues cuando no hay un carácter sobre el conocimiento, sobre las pruebas, pues muchas veces tiene que ver con cómo nos acercamos con el conocimiento. O sea, es parte de la filosofía misma, ¿no? En términos de Perelman, ¿no? Citado por Orrego Sánchez, ¿no? Dice, mientras la ciencia se basa en lo evidente, o sea, lo que podemos ver, en premisas verdaderas y necesarias, la filosofía y la retórica replantean siempre los problemas desde el comienzo, aportando pruebas solamente probables, ¿no? Razonables, preferiblemente, que ha de ser aceptadas responsablemente. O sea, cuando se hace un carácter, por ejemplo, de la ciencia, ¿no? La filosofía habla mucho más de la epistemología. Entonces, incluso el budismo, ¿no? Como una filosofía, no trata de dimensionar si existe un Dios, etcétera, ¿no? Sino plantear cómo construimos a través de la mente una relación con las cosas, ¿no? Ya hay otras escuelas budistas donde ya se mezclan con el sintoísmo, pueden aceptar Dios, pero el carácter, por ejemplo, filosófico budista es plantear un acercamiento hacia la cosa a través de nuestros elementos perceptuales, ¿no? Pero eso no es una prueba por sí misma hablar de la percepción en sí, ¿no? Sino que la ciencia, a lo mejor la física, etcétera, sí habla de la construcción de cómo las cosas son. Y entonces aquí la retórica, pues a veces nos tratan de convencer, ¿no? Por ejemplo, ahora que se habla mucho de la pandemia, ¿no? Si funcionan o no la dimensión del carácter de la cuarentena o no, pues bueno, en términos inmediatos, por la práctica empírica, pues al menos no te vas a contagiar, ¿no? Pero ya que digan, pues bueno, esta enfermedad, pues a lo mejor no tiene de otra y pues a lo mejor van a haber 3 olas y luego van a haber más otra vez, determinaciones, pues bueno, lo vamos estructurando por nuestro conocimiento. En cambio, si una persona así como Trump, ¿no? Nos dice que pues a lo mejor con un desinfectante que te lo tomes, pues dices, pues una persona que es consciente de las reacciones químicas, pues no lo vas a hacer, ¿no? O como estos juegos, ¿no? Que antes había en 4chan, ¿no? De quiero hacer unos cristales, ¿no? Muy brillantes, ¿no? Y luego te ponían a mezclar químicos que te podían matar, ¿no? Entonces, si sabes un poco de química, pues bueno, te basas en las evidencias, ¿no?
Y hay veces en que hay sectas, ¿no? O religiones, ¿no? Que a veces van determinando que incluso esperes, ¿no? Que de repente el día tal, ¿no? El día 12 de mayo, a las 10 de la mañana van a llegar tales extraterrestres, ¿no? Entonces, ahí los vas a esperar, ¿no? Pero es una cuestión de creencia, ¿no? Una cuestión incluso, pero si lo quieres someter incluso a determinaciones retóricas, pues puede ser hasta en una filosofía determinada, ¿no? Luego está este grupo de Lieja, ¿no? Ya más o menos habíamos visto la introducción hace unas 2 sesiones, ¿no? Y entonces aquí estos retoman cómo agrupar los tropos o la parte de la elocutio en términos de metábolas o parataxias, ¿no? Plantean este carácter de la materia, ¿no? Retoman mucho esta dimensión de James Webb, ¿no? En términos de lo que es la materia, la expresión y el contenido, en términos de que, por ejemplo, la voz viaja en ondas, ¿no? Determinadas fonológicamente, ¿no? Y luego hay un carácter fonético, ¿no? En donde yo entiendo la expresión más o menos por el orden, ya puedo separar las letras, ¿no? Y luego hay un contenido que está implicado por esa forma, ¿no? Y que da una sustancia, ¿no? Y en esa sustancia, pues bueno, se va a dividir en un carácter inmediato y otro que se va a desdibujar como en un posible doble sentido, ¿no? Que es un poco la parte connotativa, ¿no? Entonces, esta parte del grupo de Lieja la vamos a ir adelante viendo con calma, ¿no? En las figuras retóricas, pero es interesante ver que ellos dan un aporte muy, muy sustancial, ¿no? Roland Barthes, bueno, este filósofo que a lo mejor revisaron el curso pasado, ¿no? Pues bueno, semiólogo que se dedicaba a las letras, ¿no? Y pues bueno, tenía una postura semiológica que era más bien translingüística, ¿no? O sea, no dejaba el carácter de las letras para hablar de los objetos no lingüísticos. En él, pues, converge toda esta influencia de James Lee, de Saussure, de Jacobson, Benveniste, Lévi-Strauss, etcétera, ¿no? Barthes va a someterse mucho al carácter de la cultura, ¿no? Entonces va a reflexionar mucho sobre el mundo cultural, ¿no? De su época, retoma mucho el carácter de hablar de los mitos como si fueran algo cotidiano, no es este carácter necesariamente antropológico, en donde a veces se tiene que dimensionar algo antiguo, etcétera. Así que no, que constantemente estamos usando mitos, ¿no? Es un poco lo que a lo mejor vieron en lenguaje, cultura y poder, ¿no? En mitologías, ¿no? Pero bueno, también en la parte visual, ¿no? Se va a enfrentar con la cámara lúcida, el sistema de la moda, la retórica de la imagen, ¿no? Y pues sobre todo en este texto que es lo obvio, lo obtuso, ¿no? Y entonces en esto va conformado todo este corpus de la semiología, que bueno, ahí cabe señalar como paréntesis, ¿no? Que pues bueno, en este carácter semiológico, pues de algún modo sepulta la semiología como en carácter artrológico, porque pues bueno, si Saussure hablaba de que la semiología absorbería la lingüística, Roland Barthes dice que sería absorbida por esta ciencia llamada astrología o ciencia de las divisiones, en donde de algún modo, pues, lo que hacemos cuando analizamos un signo es separarlo, ¿no? Entonces, su dimensión lingüística va a estar muy implicada en esta parte, ¿no? En el sistema de la moda, pues va a determinar cómo hay un carácter retórico de la representación en términos lingüísticos, ¿no? De que hay un vestido real, ¿no? Lo real se hace una fotografía y de la fotografía se hace una descripción lingüística, ¿no? Del vestido real al vestido fotografiado o gráfico o al enunciado vestido escrito, ¿no? En ese carácter, pues bueno, retoma mucho el carácter de expresión y contenido, sustancia, forma, en cada uno de ellos, en donde, pues bueno, el signo es una forma de la expresión y es una forma del contenido, ¿no? Los términos de oposición y los términos, en la cual la materia es absorbida, ¿no? En este carácter, pues va a sostenerse mucho sobre lo que es la denotación y la connotación. La denotación es obviamente el lenguaje objeto, cuando damos un sentido de una palabra arbitraria con otra, ¿no? Hablo de mesa y solamente unívocamente me refiero a la mesa, ¿no? Pero cuando yo lo armo en un enunciado, como por ejemplo la mesa este, está servida, ¿no? Entonces ya hago una alusión metafórica de la comida, ¿no? La mesa está servida, ¿no? Es un carácter connotativo, ¿no? Luego va a hablar de otra, James le hablaba de otra, de la metasemiótica, es que cuando hablamos, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Pues es una palabra
en donde a través de la palabra misma analizamos las palabras, ¿no? Entonces, eso es el carácter metasemiótico o metalingüístico, ¿no? Que es muchas veces cuando hablamos de categorías de lenguaje, ¿no? Entonces, hay esas tres dimensiones, ¿no? Un lenguaje científico, que, o sea, todas las ciencias, ¿no? Como hablan de un metalenguaje. Hablan, hay connotaciones cuando lo hablamos metafóricamente, o un lenguaje objeto cuando nos referimos a la palabra objeto tal cual, ¿no? Y bueno, ahí sale a colación, ¿no?, la parte de objeto, soporte y variante, ¿no? Que es cuando lo dimensiona en el código de la vestimenta, ¿no? El objeto que se refiere, por ejemplo, aquí un pantalón, ¿no? Es rojo, ¿no? Si le doy el énfasis de rojo, pero es pantalón corto como variante, ¿no? Ya luego Daniel Prieto habrá una traducción dentro de lo visual, ¿no? Pero bueno, ahí la siguiente sesión lo vamos a revisar cuando revisaron el texto de Daniel Prieto. Y bueno, lo importante aquí, ya que vamos, Roland Barthes nos sirve mucho para ir traduciendo esta parte de la retórica antigua a la retórica visual, porque bueno, su estudio de la retórica de la imagen tiene que ver con una búsqueda de cómo se sostiene un argumento visual en una composición totalitaria y cómo la vamos desintegrando, ¿no?, en varias partes, ¿no? Entonces, del obvio al obtuso es este texto por excelencia, ¿no? Que recoge toda o recupera toda una noción semiológica por parte de Barthes. Y entonces, pues bueno, al principio habla un poco de la cámara, de la fotografía, que a lo mejor ya lo había cavilado en la cámara lúcida, y que bueno, pues habla de elementos de denotación y connotación, que pues bueno, tiene que ver con la parte de este, el trucaje, la pose, el objeto fotografiado, etcétera, ¿no? Y frente a la fotogenia, el esteticismo y la sintaxis, ¿no? Aquí, pues bueno, va poniendo algunos ejemplos, ¿no?, de trucaje, ¿no? Como por ejemplo a un político se le asocia con algunos grupos comunistas, ¿no? Y que muchas veces en los periódicos estamos muy acostumbrados a ver luego con la simple sintaxis, ¿no? Parece como trucaje, ¿no? A veces relacionamos, ¿no? Obviamente, pues para eso en las campañas negras, ¿no? De propaganda negra del 2006 se usaron mucho, ¿no? Cuando se le mezclaba, ¿no?, con a Chávez, ¿no? A nuestro presidente actual. Pues bueno, esa era parte del trucaje, ¿no? De repente, ¿no? La pose, ¿no?, que es un poco la intención, ¿no? Y ahí retoma esta imagen de JFK, cuando fue el único presidente católico que ha tenido Estados Unidos. Y entonces, pues lo ponen ahí en una imagen, orando, ¿no? O sea, como orando ahí por la nación, ¿no? Y que, pues bueno, tenía muchas significaciones diversas, ¿no? Pero simplemente el carácter intencionado de la pose, pues bueno, había determinado implicaciones, ¿no?, connotativas, ¿no? Los objetos, ¿no? Cuando damos intención en la fotografía a un objeto, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo aquí, la, cuando se le hace énfasis, por ejemplo, a un objeto determinado, veíamos en la composición la clase pasada, por ejemplo, en dinamismo, o por ejemplo, si un pintor, ¿no?, como Dalí, ¿no?, lo pintamos con las manos, es porque está usando las manos para pintar, ¿no? Entonces, en eso se vale, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, es una persona que está dando una conferencia, pues, poner las dos manos, pues, como que se ve extraño, si no es o sea, una persona a lo mejor más como Neil deGrasse Tyson, ¿no? Pues le buscan como el énfasis, ¿no?, como a la mentalidad, ¿no? Viéndolo desde arriba en contrapicada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La fotogenia, ¿no? Que bueno, estos ya son caracteres como derivados de connotación, ¿no? De como, por ejemplo, puede decir, hay gente que es fotogénica, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pero eso tiene que ver con la figuratividad en la dimensión del encuadre, ¿no? Pero eso ya es como una intención connotativa, ¿no?, de nosotros, ¿no? Es que esa foto es muy, muy artística, ¿no? Muchas veces, ¿no? El esteticismo, pues bueno, aquí ya viene toda esta dimensión cuando, por ejemplo, pues la estética converge más en la interpretación, en la hermenéutica del receptor, ¿no? O sea, te gusta o no te gusta. La estesis, ¿no?, lo que causa sensibilidad,
sí tiene parámetros dentro de los lugares comunes que nos hacen clic, ¿no? Entonces, esa es una parte importante, ¿no? La sintaxis, pues ya, entonces ahí ya comenzamos a disgregar toda la parte que a lo mejor ya vimos la sesión anterior con la parte de la separación de las dimensiones, ¿no? Visuales, ¿no? O sea, textura, color, forma, punto, línea, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, la parte del texto y la fotografía, pues de algún modo se sostiene esta parte del anclaje, ¿no? A veces no entendemos la fotografía, pero la parte que estamos viendo por ahí, pues bueno, más o menos me determina lo que yo estoy pues, tratando de entender, ¿no? Ahora bien, en esta parte de la retórica de la imagen, que es un texto como clave, ¿no? En la discusión de la teoría de la imagen, se sostiene, ¿no? La composición totalitaria de un cartel, ¿no? De su anuncio de Panzani, ¿no? Hay un elementos denotativos y connotativos, ¿no? Por inicio, pues lo connotativo es la descripción de todo lo que estamos viendo, ¿no? Hay una parte denotativa que es el mensaje lingüístico y eso lo escinde, ¿no? O sea, aparte existe esta, esta dimensión visual, ¿no? Donde de algún modo pues está planteándose que el mensaje lingüístico es arbitrario frente a lo visual, ¿no? Lo visual nos tardamos un poco en tratar de asimilarlo, aunque hay iconos que los podemos absorber significativamente por un lenguaje objeto translingüísticamente, ¿no? Puedo ver aquí hay un pasta seca, ¿no? Un tomate, ¿no? Una red, o sea, eso es una denotación. De hecho, cuando estoy tratando de desintegrar un signo, ¿no? En separarlo, pues es una alta denotación. La parte simbólica es aquella que nos connota, ¿no? O sea, aquí la italianidad, ¿no? La parte de la relación, ¿no? Que implica la relación de los objetos, ¿no? Entonces aquí es si bien la publicidad, ¿no? Está implicando, ¿no? Dentro de la parte visual, ¿no? Eh, tendríamos, ¿no? Este, tendríamos entonces que dimensionar entonces la parte denotativa y lo connotativo, ¿no? Y estos son los niveles un poco que tienen que, ya expresados en denotación y connotación, porque el lenguaje objeto, ¿no? Pues es una simple denotación, como lo estamos describiendo. La connotación, tengo que irme a un segundo nivel, así como en el sistema de la moda, ¿no? Para entender cuáles son los significados simbólicos ocultos, ¿no? Ok. Luego la parte lingüística es la más directa, ¿no? Porque aquí es importante ver, ¿no? Si lo que está escrito aquí es un anclaje o un relevo, dado que si esto releva, o si yo ya entiendo lo visual, pues solamente lo releva. Si no entiendo lo visual, pues sí es un anclaje, ¿no? Y esas son las posibilidades del análisis, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí la parte visual, ¿no? Pueden tener líneas, formas, colores, esas hay que explicarlas, ¿no? Y que es la parte icónica codificada, ¿no? Y bueno, aquí es el esquema de análisis tal cual, ¿no? Pazzos, parmesana, la italiana deluxe, ¿no? Y pues bueno, esa es la parte lingüística, ¿no? Aunque las formas de las letras también pueden implicar una parte icónica, ¿no? Y entonces ahí la parte de Panzani, pues ancla, ¿no? Que estoy anunciando una marca, ¿no? Entonces aquí una denotación visual es nada más describir el cuadro, ¿no? Y lo connotativo es hablar ya entonces de estos elementos que están guardados tal vez por la cultura, ¿no? Es italianidad, ¿no? Muchas veces son los abstractores simbólicos, ¿no? O sea, de cómo esto a lo mejor tiene que ver con la sazón, el sabor, ¿no? La calidez, etcétera, ¿no? Este, y pues bueno, termina también esta digresión sobre lo obtuso, en donde, para resumirlo a grandes rasgos, ¿no? Lo obtuso habla simplemente del intento de hablar de retórica de lo visual, ¿no? A través de tres niveles, que es el informativo, ¿no? El simbólico, o sea, el informativo porque es lo que me está denotando, por ejemplo, una imagen, ¿no? Lo simbólico, que es la explicación, que a lo mejor es connotativa, ¿no? Pero hay un tercer nivel que es
está dentro de lo estético y ahí tiene que ver un poco el topos o el lugar común. Un lugar común para nosotros, pues, es hacer como referencia a esta parte mitológica o de la ideología, de esos significados que están guardados en el sentido de la cultura. Por eso ahí habla de lo fílmico, que no, o sea, lo fílmico más allá de de hablar del filme, ¿no? Por ejemplo, hay películas de Netflix que son fílmicamente creadas, pero no son filmes, porque el filme solamente se vive en el cine, ¿no? Entonces podemos hablar de lo cinemático, por ejemplo, dentro de esos esquemas. Hay películas que a lo mejor toman mucho la parte literal, muchas películas francesas son casi narradas luego, ¿no? Por ahí Jean-Luc Godard por eso se molestaba con ese cine, ¿no? Nacionalista y histórico, ¿no? Que dice, no, pues el cine, el verdadero cine se hace en Estados Unidos porque ellos van por lo visual, ¿no? De hecho, hay, por ejemplo, en los cómics, es bien interesante verlo porque, bueno, hay cómics que han dado sentido al lenguaje cinematográfico, pero, por ejemplo, hay cómics que a veces se alimentan también del lenguaje fílmico, ¿no? Entonces hay lo fílmico en un cómic, lo fílmico, por ejemplo, en una obra literaria, ¿no? Ahora que creo que viene un remake, bueno, una adaptación de la película, de la novela de Un Mundo Feliz. Un Mundo Feliz, por ejemplo, tiene escenas muy fílmicas, ¿no? Donde, por ejemplo, parece que están descritas como una escena y otra escena están descritas de otra manera, etcétera. Parece que estás leyendo un guión, un montaje, ¿no? Entonces, esa parte del obtuso, pues nos va a servir para entender la parte estética. Ahora bien, ¿no? Vamos ahora de la parte literaria a lo visual, ¿no? Tenemos 4 niveles, ¿no? Que están implicados esta trascendencia del grupo Mu, donde tiene que ver con lo material, o sea, lo fonético, ¿no? Y luego la parte de expresión en tanto forma, que es lo morfosintáctico, o sea, la parte de la sintaxis, ¿no? Luego una parte semántica y la lógica. Las dos últimas tienen que ver con el contenido, las dos primeras tienen que ver con la expresión. Lo fonológico, lo fónico es la parte del sonido, lo morfosintáctico es la forma, ¿no? En términos, o sea, lo primero es la materia, luego viene la forma, luego un significado y luego la coherencia, ¿no? Y en esas dimensiones, como por ejemplo el texto de Delator que revisaron, pues bueno, agrupa lo que son los metaplasmos, los metataxas, los metasememas, los metalogismos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poquito cómo es esta clasificación, a lo mejor tópica, ¿no? De los metaplasmos, que por ejemplo son esas figuras como de adición, de supresión, las de adición, una prótesis, por ejemplo, yo tengo la palabra, se me ocurre la palabra perro, ¿no? Yo le puedo adherir una partícula que no tenga significado como sa. Yo digo sa perro, esa es una prótesis, ¿no? Si a la palabra perro se la añado adentro de la parte de la palabra, entonces pesarro, ¿no? La partícula sa viene adentro de la palabra perro, ¿no? Es una epéntesis, ¿no? Es una figura de adición. Un paragoge sería eh, añadir la partícula sa al final, ¿no? Perrosa, ¿no? Y a lo mejor no tiene sentido, pero puede tener una intención de deformar el lenguaje, ¿no? Muchas veces cuando niños, a veces jugaban, no sé, algunos, ¿no? Eh, Bobafa, baja, DF, ¿no? Añadían una palabra, ¿no? Felisfi, o no sé, bueno, ya no me acuerdo cómo era ese juego de palabras, el DAFA, ¿no? Le aumentabas una partícula a una palabra, ¿no? Ahí hay muchos elementos de adición. Cuando yo genero la supresión puede ser una féresis, una síncopa o una apócope, ¿no? Entonces, una féresis pues es, por ejemplo, quitarle la primera partícula. En vez de decir perro, digo erro, ¿no? Síncopa, en vez de decir perro, yo digo pero, ¿no? Una apócope es decir per, por ejemplo, ¿no? Y así hay otras, ¿no? Metatesis, por ejemplo, errop, ¿no? Es una metatesis porque yo altero, ¿no? Sustituyo los elementos, ¿no? Luego las onomatopeyas, pues bueno, las onomatopeyas tal cuales son, por ejemplo, decir pac, pum, ¿no? Es decir, son sonidos, ¿no? Luego hay onomatopeyas aliteradas, ¿no? Que por ejemplo es cacaraquear, ¿no? Eso ya está determinado como una construcción verbal, ¿no?
También hay aliteraciones como, por ejemplo, ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿no? Donde hay una RR con RR, así como el sonido de las ruedas, ¿no? Hay algunos otros metaplasmas como la anadiplosis, la diplosis, los albures, ¿no? Los albures tal cuales, por ejemplo, son metaplasmos, ¿no? Un albur como tal es eh, dimensionar, eh, por ejemplo, eh, la conjunción de dos palabras, ¿no? Y de ahí vienen todos los albures groseros, ¿no? Pero cuando conjundamos dos frases que tienen un sentido o un doble sentido, pero un albur, un calambur original es que decía Quevedo, entre la rosa y el clavel usted escoja, ¿no? Escoja, ¿no? O sea, le estoy diciendo a una reina que escoja, ¿no? Pero no, tiene esos dos significados, ¿no? Dice Juan José, bueno, que rueden los rollos, ¿no? Pues sí, también puede ser una aliteración, ¿no? Eh, digo, así podemos ir viendo, hay otras figuras, estas las estoy viendo un poco rápidas, ¿no? Las metataxas, ¿no? Que obedecen a las figuras de la sintaxis, ¿no? El hiperbatón que refiere a la alteración, por ejemplo, como habla Yoda, ¿no? Por ejemplo, si pasar tú quieres, estudiar tú debes, ¿no? No es una construcción sintáctica común, porque tendría que decir si debes de estudiar para pasar, ¿no? O algo así, ¿no? Las elipsis es como, por ejemplo, muy parecido también a la síndeton, ¿no? Por como el vine, vi, vencí. Entonces, hay elementos que yo corto, ¿no? Entre la significación, o sea, que doy por hecho que existe, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, yo salí de la casa, no, me desperté y me fui de la casa, ¿no? Pues hay muchos elementos, ¿no? O sea, nadie puede salir, se va a salir a lo mejor despierta una persona, ¿no? Y desde algún modo se está implicado, ¿no? Sí, Mónica, ¿vas a decir algo? Ay, no, perdón, perdón. Ok, bueno, entonces, de algún modo, entonces, la elipsis, pues bueno, es una dimensión ahí donde tenemos, hay dos estos términos, la que es la protasis o la podosis, o que es los elementos que contienen la frase y aquellos que estamos suprimiendo, ¿no? El pleonasmo, como obviamente salir para afuera, ¿no? Son, ¿no?, cosas obvias, ¿no? Que son elementos de adición. La anáfora, que es como presentar elementos que yo voy a repetir, ¿no? Así como eh, eh, cuando, por ejemplo, estás repitiendo una misma frase, ¿no? Vas a ir por las tortillas, te doy el dinero, vas a ir por las tortillas, vas a preguntarle a la señora si tiene 2 kilos, ¿no? Vas a ir por las tortillas, ¿no? Lo repites, ¿no? Así como ya ven que luego las mamás te repiten muchas veces eso, ¿no? Etcétera, ¿no? Un mismo elemento, ¿no? En un fraseo, en una frase, ¿no? Te repiten, ¿no? Una parte, ¿no? Que bueno, la anáfora y la catáfora son similares, nada más que la catáfora es como una parte final, ¿no? Que es la que hay veces que hay catáforas, ¿no? Que es las dimensiones que se van a estar repitiendo durante el discurso, pero van a tener su énfasis en la frase final, ¿no? La silepsis es como, por ejemplo, en la estadística se usa mucho. Por ejemplo, cuando dicen la mayor parte de estudiantes asistieron a la escuela, ¿no? Pero si digo la mayor parte es el sujeto, entonces el verbo debe de coincidir. La mayor parte asistió a la escuela. Pero en la estadística como de formación, cuando se le da peso a otro elemento, ¿no? A los alumnos, ¿no? Se le ha permitido dimensionar, asistieron, ¿no? O sea, morfosintácticamente está mal, pero es una regla retórica que se puede permitir para darle énfasis a qué es lo que está sustituyendo en la parte estadística, ¿no? Los metasememas, que son las figuras, por ejemplo, que tienen que ver con el contenido, la comparación, por ejemplo, yo digo, Juan es como un perro, ¿no? Es el cómo determina, es una comparación. La metáfora es
Por ejemplo, yo puedo decir, eh, sigue las, em, no sé, escucha los ladridos de Juan, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pues, por ejemplo, ladrido, ¿no? En vez de que está gritando, ¿no? Entonces, que también ahí puede ser un hipálague, ¿no? Cuando le das un sentido, un adjetivo a un objeto que no lo tiene, ¿no? Como por ejemplo, ese río sangra, ¿no? Entonces, los ríos no tienen sangre, ¿no? Pero le das dando una característica como de un ser vivo, ¿no? O el planeta está sangrando, ¿no? Entonces, pues, no sé, nunca he visto que el planeta sangre, pero como figura metasemémica, o sea, puede ser posible en términos del imaginario, ¿no? Una sinécdoque es como, por ejemplo, voy a tomar su mano, ¿no? En vez de decir me voy a casar con ella, voy a tomar su mano, ¿no? No es que te vayas a tomar la mano de alguien, te la quedes, ¿no? Literalmente. La sinécdoque es una parte por el todo, ¿no? La metonimia, pues es, por ejemplo, vendieron un Renoir. No es que vendan una persona que se llama Renoir, ¿no? Sino que un cuadro pintado por Renoir, ¿no? Una prosopopeya, pues tiene que ver con las figuras, por ejemplo, que se usan mucho en la literatura fantástica, como por ejemplo, el perro me hablaba ayer sobre qué era lo que quería comer el día de hoy, ¿no? Entonces, digo, o mi gato me hablaba, ¿no? Sobre filosofía cuántica, ¿no? Porque estaba discutiendo con Stephen Hawking el día de ayer, ¿no? En un mundo alterno, ¿no? La prosopopeya es darle características humanas a un objeto que no los tiene. Un hipálago, bueno, el hipálago pues ya damos las características que no tiene un objeto y el oxímoron pues es una figura contradictoria, ¿no? Como, ¿ya viste ese pequeño qué grande es, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay una contradicción, ¿no? Entre características con el objeto, ¿no? Y los metalogismos, ¿no? Como el apóstrofe, por ejemplo, tiene que ver, por ejemplo, yo estoy hablando de repente comienzo a hacer una oración, ¿no? Y dices, ¿de qué está hablando? Porque hizo una pausa así, ¿no? Ah, pues el apóstrofe es como un paréntesis, ¿no? De un paréntesis. Por ejemplo, Hamlet de repente habla así al cielo, haga unos monólogos así interesantes, ¿no? Dices, pues, está afuera, ¿no? Una antítesis, ¿no? Pues por ejemplo puede ser, es parecido al oxímoron, ¿no? Es como, pero ahí es, por ejemplo, estaba lloviendo adentro de mi cuerpo, ¿no? Bueno, ahí puede ser un poco la paradoja también, ¿no? Pero, eh, o por ejemplo, puede decir, estaba lloviendo fuego, ¿no? Son características que son antitéticas, ¿no? Alegoría, ¿no? Puede ser, por ejemplo, hablar como una persona, ¿no? En verdad os digo que si ustedes entienden la retórica, buenos publicistas serán, ¿no? Si yo hago la alegoría, estar hablando en verdad os digo y en verdad os digo, ¿no? Entonces es como si yo fuera un mesías, ¿no? Una gradación, ¿no? Puede ser un elemento gradual, ¿no? En donde puedo decir una frase, ¿no? De repente yo la vi, me miró y yo estaba flotando sobre el cielo y de repente yo conocí a Dios, ¿no? Entonces algo que me encuentro así, tal cual, va exaltando un sentido o disminuyéndolo, ¿no? De repente me habló por teléfono, me dijo que ya no querían andar conmigo. Entonces me dio un dolor en el corazón y yo frágil caí y entonces luego me sepultaron, ¿no? Entonces fue así como una gradación hacia abajo, ¿no? Entonces una gradación, ¿no? La hipérbole, que son exageraciones, ¿no? Mira qué cucharón, mira este, eh, no sé qué cucharota tan grande, con qué cucharota tan grande te está sirviendo el postre, ¿no? Y a lo mejor sí, literalmente, ¿no? Es una cuchara normal, pero dices, le estás dando un gran bocado, ¿no? Ironía, pues bueno, que se parece mucho al sarcasmo, ¿no? Pero aquí la ironía, la diferencia es simplemente citar algo, ¿no? En términos lúdicos, ¿no? Por ejemplo, que tiene un poco de línea ahí con la parodia, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí digo, ay, qué genial es que todos estén, em, participando, ¿no? Etcétera, ¿no? Litote es, por ejemplo, decir, no es nada malo, ¿no? En vez de decir es bueno, dice, no es nada malo. La paradoja, pues bueno, es como, se parece, ¿no? A
estoy cayendo hacia arriba, ¿no? Es algo que solamente literariamente podría existir, ¿no? Entonces, en la creación, ¿no?, de elementos diversos como las figuras literarias, ¿no?, estas formas de clasificación también pueden implicarse, ¿no?, en términos de paradigma y sintagma, ¿no? O sea, y aquí, pues bueno, tratamos, aquí en la parte retórica visual, ¿no?, tratamos de describir de mejor posible un cuadro, ¿no? Y entonces buscamos la parte del grado cero, ¿no?, de la literalidad, ¿no? Pero de algún modo podemos implicar que en la significación el mensaje se identifique con otras maneras que apelan a un discurso que tiene el receptor, ¿no? O sea, que ya esté inmiscuido el discurso, ¿no? Marian Caus habla un poco del esquema, ¿no?, de ubicar el soporte, o sea, de que yo voy a trabajar lo visual, el género, pues bueno, ahí puede ser desde lo epidíctico, judicial, etcétera, pero pues género también en términos literarios puede ser lo fantástico, lo cómico, etcétera, el discurso que voy a tomar y el tema, ¿no? El discurso es más o menos la parte anecdótica y el tema sería la esencialidad, voy a hablar de la vida, etcétera, ¿no? Que de repente, pues bueno, me he encontrado por ahí que hay algunos colegas que cuando dicen temas, luego confunden la parte de la anécdota, ¿no? Pero bueno, ahí idealmente en esta parte el tema es como ubicar de qué se trata, ¿no? Y aquí, bueno, Jacques Durand, ¿no?, tiene esta parte, ¿no?, de la relación entre los contenidos, mismos otros opuestos, ¿no?, que es la relación entre las formas, ¿no? Y los mismos puede ser identidad, similitud, forma. Digo, esto es como a colación de cómo se agrupan, ¿no?, estas dimensiones que nos van a permitir la clasificación general de las figuras, ¿no?, que son por adjunción, supresión, sustitución, ¿no?, o intercambio, ¿no?, en términos de una figura como sintagmática, ¿no?, pero que son las operaciones, ¿no?, o la relación, ¿no?, que puede ser identidad, similitud, diferencia, oposición, ¿no?, etcétera, ¿no? Digo, este cuadro creo que también lo tiene por ahí Marian Cao, ¿no? Si no, de todas formas, pues aquí en la grabación lo van a poder revisar con calma, ¿no? Si no, pues bueno, también lo voy a anexar a la parte, ¿no?, de esta dimensión, ¿no? Veo que algunos compañeros están a lo mejor abandonando la sesión. Obviamente yo voy a tratar de acabar el tema pues para que quede grabado, ¿no? Pero pues bueno, de todas formas, los que quieran quedarse y puedan, ¿no?, les invito a hacerlo. Y bueno, voy a dar sustancialmente esta dimensión visual, ¿no?, con ejemplos, ¿no? Los ejemplos, ¿no?, que puede ser una figuración de anáfora, como lo habíamos visto, ¿no? Aquí este elemento se va a ir repitiendo, ¿no?, dentro del mensaje, ¿no? O sea, va a ser una constante que la anáfora aquí puede ser catáfora y anáfora, ¿no? Porque, pues bueno, aquí se va repitiendo el elemento final o del elemento final se va, que en realidad creo que aquí sería a lo mejor más catáfora porque el elemento más completo de colores es el último, ¿no? Y a lo mejor anáfora sería a lo mejor el más, tendría que estar al principio, ¿no? La Marilyn Monroe. La anadiplosis es, por ejemplo, un ejemplo de anadiplosis en términos lingüísticos sería comenzar con la misma frase con que termina, ¿no? Por ejemplo, el perro comió croquetas, croquetas comió el perro, ¿no? Eh, Como figura panadiplosis, ¿no? Pues el mismo elemento con el que está en medio es el que se repite, ¿no? Que aquí también puede ser una paradoja, ¿no? Aquí en esta figura visual. Paralelismo, ¿no? Es una comparación, ¿no? Una figura metasemémica, ¿no?, de adición. Igual, ¿no? IAR, ¿no?, como house, ¿no? Un paréntesis, igual que aquí la dimensión a lo mejor, por ejemplo, aquí tenemos como un collage, ¿no? O sea, no tiene nada que ver ninguno con otro, ¿no? Y pues bueno. La paronomasia, ¿no? Pues es, por ejemplo, un mismo estilo, repetirlo en dos elementos, ¿no? O en dos frases, ¿no? Em,
En esta parte, pues la raya, ¿no? de estos elementos se repite aquí. Igual, ¿no? O sea, que son repeticiones, ¿no? Sinonimia, pues es un metasemema de que esto se compara, ¿no? Es similar a, ¿no? En vez de decir, eres lo que comes, ¿no? Por ejemplo, es un acto de sinonimia, ¿no? Y aquí, pues bueno, eres lo que tú estás tomando de medicina, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una gradación en términos visuales, ¿no? Aquí de lo joven o lo viejo, ¿no? Un epíteto en términos, es como, en términos lingüísticos, términos verbales, es darle características obvias al objeto, ¿no? Como por ejemplo, manzana roja, ¿no? Es cielo azul, ¿no? Entonces aquí el avaro con sus monedas, ¿no? O sea, el avaro cuidando sus monedas, ¿no? Es una característica analítica del objeto al que representa, ¿no? Una paradoja, ¿no? Entonces aquí sale por fuera, ¿no? ¿No? O más bien, esta madera entra por fuera, ¿no? Dices, es una paradoja, ¿no? Una elipsis, ¿no? Que bueno, aquí hay otra figura, ¿no? No me acuerdo ahorita cuál, pero también puede ser, ¿no? Pero por ejemplo aquí, una elipsis por aquí en este elemento me quita el elemento que yo estoy viendo, ¿no? Ahí, no estoy viendo la cara, ¿no? Pero intuyo que está ahí. Una sinécdoque, ¿no? O sea, puedo aquí ver lo avejentado o lo sucio de una persona sin verla, ¿no? Una metonimia, ¿no? Que es una totalidad, ¿no? Aquí, entonces, no más violencia, ¿no? Pero a través de un elemento, ¿no? Que también tiene que ver parecido a la sinécdoque, pero la mano impone aquí determinar no a la violencia, ¿no? Eh, con mi mano detengo la violencia, ¿no? O sea, le pongo un no a la violencia, ¿no? Entonces, metonímicamente, ¿sí, no? O aquí por ejemplo puedo ver, ¿no? Con mis palabras yo puedo lastimar, ¿no? Una alegoría, ¿no? Que pues, es la última cena, ¿no? Y un frame de una película de Buñuel. Una prosopopeya, ¿no? Darle características humanas a un objeto que no los tienen. Aquí uno se de peluche, ¿no? De Ted. Un solecismo, no es una metataxa, ¿no? Donde, por ejemplo, puedo situar, estoy pensando, por ejemplo, un anacoluto, como figura, pensando, verbal, ¿no? Bueno, es parecido al hipálague, ¿no? O sea, no concuerda, ¿no? Entonces, termina aquí el cigarro mata, ¿no? Un préstamo, por ejemplo, una metataxa, ¿no? Utiliza una estructura que tiene que ver con otra, ¿no? Uso, por ejemplo, en vez de, cuando conviertes un verbo, ¿no? En un sustantivo, ¿no? El comer es importante, ¿no? El vestir es una dimensión importante, ¿no? Eso es cuando un verboide, ¿no? Etcétera, ¿no? Aquí hay un préstamo de que utilizas elementos que no tienen que ver, ¿no? Como un sombrero, lo conviertes como en parte del cabello, ¿no? Y bueno, aquí la parte de conclusiones, bueno, la retórica da sentido pues, a la semiótica o a la hermenéutica debido a construcción con la parte del discurso y el lenguaje, ¿no? Y la historia de la retórica, pues bueno, como disciplina se ha difuminado en lo escrito, aunque su esencia es pragmática, ¿no? El estudio contemporáneo se ha diversificado en la argumentación. Y pues bueno, aquí tengo varios ejemplos, bueno, de comparación que encontré también, aparecieron en Facebook, ¿no? Entonces, estas son comparaciones, ¿no? Que he encontrado, ¿no? Poses, ¿no? Aquí es muy literal, ¿no? Es como un perro, ¿no? Aquí es como una ballena, ¿no? ¿No? Es como un... Pero aquí el hecho de que sea comparación es que me lo están mostrando, ¿no? O sea, la línea que separa es importante porque yo estoy indicando que hay un parecido razonable, ¿no?
Aquí tenemos una figura de publicidad 3D que sería como una especie de prótesis, ¿no? Igual una prótesis, pero también una onomatopeya por la parte de la figura, ¿no? Que da sentido al cartel, ¿no? Igual aquí es una prótesis, ¿no? Este es como un calambur porque se aprovecha de elementos que ya están dados, ¿no? Aquí, pues bueno, son figuras, que, son varios posibles, ¿no? De hecho, bueno, a lo mejor ya estamos sobre tiempo, ¿no? Si quieren participar, bueno, decir, bueno, a lo mejor, por ejemplo, aquí qué figura se les ocurre, podría ser, ¿no? Obviamente, todas las figuras retóricas, pueden ser metonimias o metáforas, ¿no? Pero, y a veces eso, muchas veces por la culpa de Roland Barthes, a veces como que se dimensionó, todo es metáfora y todo es metonimia, ¿no? Pero al menos es bueno aprender otro tipo de figuras, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo ver una figura de hipérbole, una figura de hipálague también, porque bueno, ¿qué es lo que está viendo el ojo, ¿no? Aquí puedo ver un apóstrofe, ¿no? Que me sirve además como anclaje, relevo, ¿no? O sea, lo importante es que de aquí vayamos viendo ejemplos, ¿no? Si alguien quiere participar, me dice, o quiere detenerse a ver qué otra figura se le ocurre, ¿no? Voy a ir pasando otros carteles, ¿no? Aquí tenemos otra, ¿no? Aquí es donde nosotros ya tenemos que hacer síntesis con lo que ya hemos visto con la parte de color, con otras partes que ya hemos dimensionado, ¿no? Entonces aquí en líquido para uñas, ¿no? Pues aquí hay una literación de lo rojo, ¿no? Entonces aquí ya sabemos que es rojo, ¿no? Y entonces, incluso la literación, ¿no? Que como que repetir siempre va a ser aliterado, ¿no? Muchos de los videos de YouTube, cuando se ilustran canciones, usan mucho la literación y no usan mucho otras figuras, ¿no? O sea, eso les recomiendo que no lo usen nunca cuando estén haciendo audiovisual, nunca hagan eso, ¿no? O sea, si yo voy a ilustrar una canción así como reloj, no marques las horas, no pongan un reloj, ¿no? O sea, ahí es una figura que me establece, o rompen la figura retórica verbal, ¿no? Aquí, pues bueno, es remarcar, ¿no? La publicidad a veces aliterada es la publicidad descriptiva, ¿no? Estoy vendiendo esto, ¿no? O sea, ¿qué me refiero, no? La publicidad antigua es muy, muy aliterada, ¿no? Es decir, pues, es un refresco, ¿no? Bebe Coca-Cola en botellas, ¿no? Delicioso y refrescante. Además, esto es como un epíteto, ¿no? Además, ¿no? Aquí a lo mejor puedo usar una figura de hipérbole, ¿no? O puede ser también un oxímoro. Aquí lo importante es que lo justifiquemos bien, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿cuál se les ocurre? ¿Qué figura puede ser? No sé, de las que hemos visto. También un poco con lo que... Podría ser una alegoría, Una alegoría, a ver por qué. A ver. porque tiene hechos así bueno, está teniendo un animal y lo está convirtiendo, bueno, son manos que se están convirtiendo como en un animal, ¿no? Que está vendiendo, creo que Movistar o algo así. Es AT&T esta, pero sí, bueno, fíjate, pero es correcto, o sea, es alegórico porque, bueno, con las manos, ¿no? Estoy dando la forma de un animal, ¿no? Entonces, y Esta además, bueno, prótesis, adelante, Marisol. la parte de prótesis, Prótesis, ¿por qué sería la prótesis? por la parte de las manos, o sea, ocupando elementos que son externos a lo que quisiera demostrar. Nada más que hay que tener cuidado. Entonces, vamos a recordar que los metaplasmos, donde se encuentra la prótesis, la féresis, el parágoge, ¿no? La féresis, la síncopa, etcétera, sean de adición o sustracción, son elementos que tienen que ver con la materia y la forma, ¿no? Pero sobre todo la materia, ¿no? A nivel fonológico, cuando yo tengo el campo, la palabra perro, ¿no? Y yo le aplico la partícula sa como un adherido, ¿no? Entonces estoy modificando mi campo verbal, ¿no?
Aquí lo importante es que si yo quisiera manifestar como el campo de prótesis como una adición, el problema es que mi campo aquí es el cuadro. Entonces la prótesis no es dentro de lo figurativo contenido, ¿no? No es la prótesis como la pensamos, ¿no? La persona que tiene una prótesis, la fotografía y ya es una prótesis. No. La prótesis entonces tendría yo que cambiar, por ejemplo, aquí mi cuadro, ¿no? Aquí ya me salí de mi cuadro, ¿no? De la presentación PowerPoint. Entonces, esta parte ya sería una prótesis, o sea, ya saldría yo de mi cuadro, ¿no? O en dado caso, el celular tendría que estar aquí rompiéndome el esquema del cuadro, ¿no? ¿No? O sea, o que del cuadro estuviera aquí o sea, es una especie así como de forúnculo, ¿no? O sea, que añadido, ¿no? Si está dentro, entonces estamos viendo nada más una interpretación de la figuratividad, ¿no? Y en ese caso, como una adición, en dado caso, lo que es, para verlo desde adentro, ¿no? Sería una adición a lo mejor por sinécdoque, ¿no? Ah, dime. No, que justamente, bueno, ahora sí ya entendí un poquito, se ve como la parte de, que me mostró la publicidad de la de Coca-Cola, creo, donde está la botella, ¿no? Ándale. Viendo Sí, el encuadre. sí. Por ejemplo, los metaplasmas solamente se dan casi casi en publicidad 3D. O sea, casi casi, puedo decirlo sí, sin error de equivocarme. A veces algunos pueden apelar a la parte de las metataxas, ¿no? Por ejemplo, una adición como un pleonasmo, etcétera. Pero aquí, bueno, dice Karen Barrón, una comparación porque todas las astas se comparan con las manos. Si lo manejas así como una comparación, pues más bien el problema yo tendría que tener una mano sin la pintura, ¿no? Eh, porque la comparación es como muy literal, ¿no? O sea, o tendría que poner el alce, ¿no? Para compararlo. Y ahí las comparaciones son muy evidentes, ¿no? O sea, son toscas. O sea, tendría que poner el alce, ¿no? Para que fuera una comparación. En este caso, yo lo que digo, las manos son como las aspas de un alce, ¿no? Quizá, ¿no? Pero tendría que ver las manos, ¿no? Figuradas, ¿no? Pero entonces puedo decir el alce con astas táctiles, ¿no? Puedo hacerlo así, pero lo importante es que, bueno, ahí hay un acercamiento, ¿no? O sea, sí hay una delgada línea ahí con las metasememas, sí hay una delgada línea, ¿no? Entonces ahí sí podría, si lo justificas así, bueno, te la tomaría por buena, ¿no? En términos de que hay una comparación, ¿no? Pero a lo mejor yo como en la parte visual yo diría, bueno, habría que jugar un poquito más, ¿no? Aquí se les ha olvidado alguna otra que por ahí es muy evidente, ¿no? También metasemémica, ¿no? Que en lo espacial o figurativo, si hay una personalización aquí, ¿no? O sea, si a lo mejor si lo animara, a lo mejor daría más, ¿no? Que sería la prosopopeya, ¿no? También, ¿no? Pero lo importante es que podemos encontrar muchas figuras, ¿eh? Podemos encontrar muchas figuras en un mismo cuadro, ¿no? Aquí hay otro de Greenpeace, ¿no? Por ejemplo, podemos ir buscando figuras, ¿no? A mí de entrada tengo varias figuras, ¿no? De entrada, ¿no? Pero a ver si habrá alguien que se le ocurra aquí alguna, ¿no? Lo importante, por ejemplo, cuando se hacen, digo, espero no hacerlo con ustedes, pero bueno, em, de algún modo, eh, pues espero que más bien no hacer examen con ustedes, que al menos ustedes han participado, ¿no? Pero por ejemplo, los que están ausentes de repente, ¿no? Pues a lo mejor voy a tener que habilitar un examen, ¿no? Con preguntas de opción múltiple, etcétera, ¿no? Para los que no participan en los foros, etcétera. Pero vamos a ver que, pues bueno, pueden ser varias opciones en una misma figura.
Pero lo importante de ubicar la figura es tener su explicación. Cuando yo uno el concepto con la explicación, entonces eso es importante. Y ya hago una digresión sobre lo que estoy viendo, ¿no? A ver, alguien que se le ocurra aquí alguna figura. Ya comienzo a señalar aquí alguna otra. Digo, es muy bonito este tema, ¿eh? Porque nos figura mucho la imaginación. Digo, no van a encontrar jamás a un publicista que les diga, a ver, hazme un sinécdoque, una sinécdoque. No, no lo van a encontrar. Pero ustedes en su creatividad van a decir, voy a entender, por ejemplo, que quiero anunciar un refresco, pero a través de una figura que se apoye más en la forma, en la materia, que se apoye más en el orden, en el contenido o en la coherencia, ¿no? Entonces, pues al menos si me voy por la coherencia, entonces voy a buscar un metalogismo, ¿no? Entonces voy a buscar a lo mejor una que apoye o se aporte dentro de la dimensión, a lo mejor de apóstrofe, en un collage, ¿no? De refrescos, ¿no? Y entre refrescos resalta, ¿no? Y que a lo mejor ya es un montaje, ¿no? Pero bueno. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos, es un sinécdoque, es una sinécdoque del polo, polo norte, ¿no? El deshielo, ¿no? A través de un elemento tal cual, pues me significa eso, ¿no? Puede ser una alegoría, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a este oso, ¿no? Puede ser un rasgo metonímico, a lo mejor, de que está cambiando, ¿no? Bueno, tal como puede ser, incluso bueno, todo puede ser metáfora, ¿no? Pero sí, por ejemplo, aquí sí podría ser como una gradación, ¿no? Hacia el calor. Puede ser un lítote, no está bien esto, ¿no? A lo mejor esas son de las figuras más complicadas, ¿no? Puede ser un oxímoro, ¿no? Cómo se está derritiendo el polo, ¿no? Una paradoja, ¿no? Hay varias, ¿no? Depende cómo yo las justifique, ¿no? A ver aquí. Esto es muy evidente, ¿no? ¿A cuál se les ocurre, no? Esta es una marca de jeans, creo, ¿no? Una alegoría a la última cena, se me ocurre que es. Exacto. Sí, es la más evidente. Muy bien, muy bien, muy bien, Eduardo. ¿Alguna otra? ¿Alguna otra que se les ocurra? Digo, a lo mejor es la más fácil, ¿no? Pero aquí, pues, aunque también las alegorías pueden rayar en la ironía, ¿no? Y bueno, incluso en el sarcasmo, ¿no? En este caso, cuando son burlones. Podría ser también una onomatopeya o la imitación de un elemento. Quizá por la mesa, ¿eh? Porque la mesa no tiene patas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ahí quizá, ¿no? Eh, Aunque ahí la figuratividad ahí, se puede mezclar. Incluso también ahí en esa parte puede ser un calambur, ¿no? Porque ellos también están sosteniendo la mesa, ¿no? Ok, es posible. A ver. Héctor Camilo, el cuadro de los perros jugando cartas. Bueno, ese cuadro es famoso, ¿no? De unos perros jugando cartas es eh, puede ser una alegoría, ¿no? También, pero pues bueno, ahí no me acuerdo cómo se llama ese pintor, pero podría ser, ahí depende mucho del intertexto, ¿no? A ver, vamos a darle a la otra. Este creo que ya es el último. Y bueno, quizá no hemos relacionado ahorita, no hemos dado mucho énfasis siempre todos los aspectos, ¿no? Pero que ya hemos visto, pero aquí mientras se les va ocurriendo, aquí tenemos el análisis denotativo, ¿no? Pues bueno, por ejemplo, aquí no solamente estoy hablando de la parte, bueno, lingüística, si aquí puede haber un anclaje de lo que me está hablando, ¿no? Un relevo, bla, bla, bla. Pero también los elementos que ya hemos visto, ¿no?
hay textura, aquí hay un punto de atención, ¿no? Aquí hay elementos que cierran el plano, ¿no? Hay una forma, hay textura, ¿no? Hay un color cálido, pero triste, o sea, el gris, ¿no? Me significa algunos elementos, que esos elementos son de a lo mejor propios ya de la connotación. Hay líneas, ¿no? Pero que me dan la forma de la madera. Y bueno, figura fondo, ¿no? El plato sobre lo demás, las manos, etcétera, ¿no? Entonces aquí tenemos también en la reacción de los tercios, ¿no? Que por ejemplo aquí las manos, ¿no? Aunque aquí me lo centra, ¿no? En un punto, aquí hay el punto de valor de anisotropía, ¿no? Está en relación con estos dos, o sea, el vaso con la cuchara, ¿no? Y pero hay un peso visual que se va hacia abajo, ¿no? Entonces mi peso visual está cargado hacia abajo. Entonces, el cintillo, la palabra, ¿no? El mensaje lingüístico está ubicado en las líneas de la sección áurea, ¿no? Donde el peso va hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí ya estoy haciendo casi un análisis de la totalidad, ¿no? Y ya nada más faltaría ver, entonces, para ver el simbolismo, cómo juega la figura retórica, ¿no? ¿Qué figuras retóricas? Ahorita ya le cerramos, vamos a ver qué escribieron por aquí. Metonimia, tal vez la nota podría nombrar comida. Sí, bueno, como una figura, la nota determina metonímicamente al objeto que está determinando. Eso es un anclaje. ¿Sí? De hecho, si se dan cuenta en el ejercicio de cartel que les dejé, las únicas figuras que no les dejé creo que fue metáfora y metonimia porque pues, son las más... cualquiera es metonimia, cualquiera es metáfora, son las más fáciles, ¿no? Aquí yo, por ejemplo, también puedo ver el significado del hambre a través de una sinécdoque, ¿no? La ausencia, pero también la parte del lítote, ¿no? Se da a través de la ausencia, no hay comida, ¿no? Hay hambre, ¿no? Aquí es bien interesante esto, ¿no? Bueno, la sinécdoque, pues a través de la pobreza, ¿no? Yo a lo mejor lo podría haber puesto más desgarrado aquí la ropa, ¿no? El color es vacío, ¿no? ¿Sí? Es la ausencia, ¿no? ¿Qué más? Pues sí, bueno, son ahorita de las que de entrada pues me llaman la atención, ¿no? Y pues bueno, creo que acá ya, pues obviamente se me movieron las conclusiones a diferencia de la otra presentación, pero bueno, aquí nada más otras conclusiones, ¿no? No olvidemos a Perelman, a Roland Barthes, Grupo Mu, ¿no? Durán, ¿no? Obviamente los teóricos de Apenninú, bueno, ahorita no tomé nada de Apenninú, pero él tiene un texto sobre semiótica visual también, ¿no? Donde ya aplica muchos de los elementos también de la retórica, donde también ubican esta relación de términos por relaciones o operaciones, ¿no? Pero bueno, aquí, después de revisar todos los ejemplos, o sea, vimos así varios, ¿no? Es importante cavilar sobre la justificación de cada figura retórica, que es lo que les he tratado de repetir, ¿no? Constantemente, ¿no? Y esto nos permite generar creatividad en nuestra creación visual. Y un buen ejercicio es buscar analogías, ¿no? De acuerdo a la forma verbal, pero traducido en elementos visuales. Que precisamente es lo que yo quiero con los anuncios. No que porque luego lo que buscan son aliteraciones, ¿no? O sea, buscan la figura retórica verbal. Por ejemplo, les pido, ¿no? Ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿no? Y bueno, pues ponen el ferrocarril, ¿no? Quizá ahí es una literación porque, ahí sí podría ser una literación porque lo repiten, ¿no? O sea, además ponen el ejemplo visual. Pero, por ejemplo, pensando en una metáfora, ¿no? O en una sinécdoque, ¿no? Voy a tomar su mano, ¿no? Y ponen unas manos. Y no corresponde, ¿no? No corresponde a lo mejor el texto. O, por ejemplo, eh, un- pues por ejemplo una prótesis, ¿no? Ponen así como
soperro, ¿no? Como prótesis, ¿no? Pero es una prótesis verbal, ¿no? Y ponen un perro, ¿no? Dices, no, pero yo les diría, no, a nivel visual no es eso, ¿no? Es una literación de una prótesis verbal, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que pensar mucho en el planteamiento de materia, forma, significado y coherencia, ¿no? Entonces se ubica en la figura retórica, dónde se ubica, ¿no? Si me tocó metonimia, pues obviamente estoy en una figura de significado. Entonces ahí yo lo que tengo que implicar un elemento que me determine toda la composición. Por ejemplo, hay veces comerciales de Marlboro, ¿no? Donde está el cigarro gigante, ¿no? Y a lo mejor puedo determinar con el cigarro toda la iluminación del atardecer, ¿no? El rojo, naranja, etcétera, ¿no? Eso determina, ¿no? A lo mejor el cigarro está determinando, estoy fumándome el atardecer, ¿no? Así es, por ejemplo, más o menos la figura metonímica. Pero bueno, pues ya de aquí, pues bueno, hay varios textos, ¿no? Pero volvemos a una teoría de las figuras de Arduino y Stefano, los textos de Roland Barthes, ¿no? El obvio al obtuso, sistema de la moda, y Jacques Durán, retórica e imagen publicitaria, ¿no? En análisis de las imágenes. Ese texto lo tengo, lo voy a subir a la plataforma, por ahí este extracto. Este texto que ya revisaron de retórica visual de Marian Cao, ¿no? Que es el que más ejemplifica toda esta parte. Semiótica de la comunicación gráfica, que es un diseñador que se la pasa poniendo ejemplos, ¿no? Grupo Mu, el retórica en general, que es un poco para ver la parte teórica. Bueno, por ahí me faltó retomar lo de la aventura semiológica, donde viene la parte de retórica antigua de Roland Barthes, ¿no? Este texto de Cristóbal Orreo, que es más bien sobre la retórica de Perelman. Francisco de la Torre, que es el que ya revisaron. El de Florence Toussaint, pues bueno, viene un esquema muy sencillo. Es texto de bachillerato pero para ver el esquema de denotación y connotación. Yolanda Westphalen, ¿no? Que es un análisis de César Moro, la poética del ritual, y ahí, bueno, ahí se detiene un poco a hablar un poco de las figuras retóricas. Y bueno, aquí, pues bueno, las imágenes, ¿no? Que tomé para la presentación. Entonces, pues bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, ¿no? Comentario. Voy a hacer para la siguiente sesión, sigue el texto de Daniel Prieto y Cole, creo, se llama el otro autor, son los autores. Espero, bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a solicitar el aula una hora antes. Si no me da el vínculo, pues obviamente ya abro la clase en Zoom, ¿no? Entonces, no me gusta mucho Zoom porque, bueno, no tengo la pizarra y no puedo. Bueno, sí puedo jalar una pizarra, pero no puedo cargarle el PowerPoint para hacer notas, etcétera, ¿no? Tendría que cambiar ahorita pizarra, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta, ¿no? Comentario, ¿no? Digo, de aquí de algún modo, pues es importante que pues vayamos comentando, ¿no? También dudas, aproximaciones de cómo han visto el tema, ¿no? Entonces, pues creo que después de todo esto, pues bueno, espero que tengan un poco más claro la dimensión, ¿no? Del cartel, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, alguna duda, pregunta, comentario. Yo tengo una duda, profe. A ver, dime. Por ejemplo, es que a mí la metátesis me quedó claro. Bueno, de hecho Ajá. es mi tema. Pero, de hecho, sí me ha costado mucho trabajo pasarla a lo visual. Ajá. O sea, transportar lo visual porque pues, es como más de lingüística que visual, sí es como... Ujú. ¿Cuál es la esencia de la metatesis? La metatesis, pues, altero los elementos que yo tengo, ¿no? A nivel fonológico, ¿no? Entonces, pues una metatesis, por ejemplo, a nivel visual es como, estoy pensando
que si mi orden, por ejemplo, bueno, la metatesis se va a parecer, si lo transformo a nivel sintaxis, ¿no? Sería el hiperbatón, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que yo tengo una metatesis, ¿no? En un cartel, ¿no? Bueno, aquí sí voy a ver si puedo compartir aquí con la pizarra. A ver. Digamos, aquí pues tengo mi cartel, ¿no? Digo, en el cartel, pues por lo regular, aquí te voy a dar como que la pista, ¿no? Pero pues tengo un cartel, ¿no? Donde, por ejemplo, tengo a ver, ¿qué se me ocurre como de anunciar que unas gafas, ¿no? Y entonces, pues lo que se me ocurre a lo mejor poner yo parto a la mitad de esta cosa, ¿no? Y entonces se me ocurre, ¿no? Esos dos elementos, ¿no? Los convierto en un rompecabezas. Entonces tengo la parte de acá. Y ya está ahí mi metatesis, ¿no? O sea, yo estoy utilizando esta parte de aquí, acá, y esta parte de acá la estoy poniendo en un plano que antes era horizontal, lo manifiesto en un vertical, ¿no? Estoy utilizando, así como si yo pongo perro, entonces aquí lo que tengo es bueno, aquí a nivel incluso lo podría cambiar este cuadro, ¿no? Como que la partícula aquí perro, ¿no? Pero se me ocurre ahora hacer algo todavía más loco, ¿no? Aquí a nivel visual ya es una metatesis. Pero si pongo, por ejemplo, aquí primero la parte final, ¿no? Y la parte inicial de los lentes, ¿no? Entonces aquí ya tengo Roper, ¿no? Así en términos de forma lingüística, ¿no? Y estoy alterando la forma, ¿no? Del original. Y así podemos tener varios, ¿no? A ver, voy a borrar todo. Hay a veces espectaculares que son onomatopéyicos, ¿no? Ay, se me quedó bien chueco esto. Una Coca-Cola. Es un espectacular, ¿no? Y aquí ponen Coca-Cola, ¿no? Y entonces, pues, y aquí está planteado como el espectacular sostenido por los metales, etcétera, ¿no? Entonces de repente se me ocurre que a lo mejor la botella, ¿no? Esté arriba, ¿no? Y esto acá abajo. Y eso ya es una metatesis. Porque estoy aplicando el problema de materia. ¿Vale? Entonces así algo habrá que pensarle, ¿no? O sea, ahí puedes jugar con cualquier otra, puedes jugar, o sea, con alguna figura también onomatopéyica, pues puede ser hay carteles que determinan su forma, ¿no? A través de lo que anuncian, ¿no? A veces hay carteles que, no sé, tienen la forma de una crema, ¿no? Así, ponen Pons, ¿no? Y ahí está el cartel, ¿no? Está el edificio. Y a lo mejor, pues, lo puedes hacer así, ¿no? Ya en un plano más, a lo mejor de cuadro, de cartel, ¿no? Pues hay gente que, pues bueno, usa el hiperbatón también como metatesis, pero pues eso sería como separar como el orden, ¿no? Como
pones aquí si pongo una persona, ¿no? Y aquí pongo lo que sigue de la persona, ¿no? Y aquí el cuello, ¿no? Y aquí los pies, ¿no? Entonces sería como un hiperbatón, pero bueno, pero lo ideal sería jugar con la forma, ¿no? A lo mejor ahí sería como plantear, ¿no? Como el esquema, cómo se vería en 3D, ¿no? Etcétera, como un boceto. Yo sé que ustedes no son dibujantes, ¿no? Pero pueden bocetearlo, ¿no? Entonces no sé si me entendiste por ahí más o menos cómo hacerlo. Sí, ya me quedó un poco más claro, porque sí estaba como en esa fase de no sabía cómo hacerlo. Porque de Sí, hecho había buscado ejemplos visuales y sí, sí eran un tanto raros. Era como, no quedé claro. sí, sí, sí. Aquí es un poco como generar la creatividad, ¿no? Entonces, Ujú. eso es precisamente lo que muchas veces pues hacemos, ¿no? En el carácter de publicidad, generar ideas, ¿no? Bueno, vamos con la siguiente pregunta. Héctor Camilo dice, yo ya tengo el cartel, pero no sé si subirlo en el foro que abrió o en la entrega de bloque. No, primero súbelo en el foro, porque la entrega del final, lo que es del bloque, precisamente lo que quiero que hagamos con el foro es que hagamos un pool, pues no como periodistas, porque no tenemos como la sesión, tendríamos que tener una sesión así de estar los 40 y así como que diciendo, no estoy de acuerdo, etcétera, ¿no? Porque lo que van a hacer en la entrega final de bloque, se hace ya con todo el análisis pertinente, ¿no? O sea, van a incluir, o sea, ahí sí lo que quiero que en el cartel del cierre de unidad, ¿no? Pues que al menos ya tengan el carácter creativo, ¿no? Entonces de que la ley de los tercios, ¿no? Pues entonces ya no me vayan a poner un paisaje aquí a la mitad, a menos que lo justifiquen retóricamente, ¿no? Digo, eso es lo que yo quiero ver, o sea, ya que lo visual ya vaya con una persona que es un profesionista, que ya tiene muy, muy, muy claro qué es lo que va a dibujar, ¿no? O sea, no es, o sea, sabemos que somos muchas categorías teóricas, ¿no? Pero al menos sí tratar de aterrizar dentro del plan de proyecto, ¿no? Pues el sentido, ¿no? Entonces, en el foro creo que es una buena oportunidad de compartir nuestros trabajos ya en la entrega final de bloque, ¿no? Ya ya entonces ya viene acompañado de toda la parte dimensional, ¿no? Este, no sé si te contesté bien la pregunta. Y bueno, tenemos a Eduardo García. A mí me tocó la alegoría. He hecho una calavera con la frase del Día de Muertos, pero ahora me queda la duda si es muy común, si se podría cambiar por una chancla o haciendo referencia al Día de las Madres o esa, no sé. Siento, a ver, eh, si hiciste una calavera, ¿no? O sea, supongo que hiciste la calavera como a nivel verbal, ¿no? Creo, o pues es que ahí lo que no quiero es que hagamos, no es que no quiera que usen palabras, ¿no? Porque pueden hacer carteles con palabras, ¿no? Pero una figura alegórica, ¿no? Pues simplemente como, con el fraseo, ¿no? Pues, pues a lo mejor al Día de Muertos, pues tendría que ver que el peso lingüístico esté como, en este caso, como simplemente pudiera ser un apoyo, pero no sea lo sustancial, ¿no? O sea, pensar visualmente, ¿no? O sea, estoy pensando en una alegoría del Día de Muertos, ¿no? Es poner, pues, por ejemplo, lo que hacía Posada, ¿no? O sea, no sé, voy a ver, voy a pensar quién se me ocurre. A ver, voy a buscar una imagen de algún político, ¿no? Ya sé quién.
A ver, ¿qué me sale? A ver, voy a poner mi altar, ¿no? Pues por ejemplo, así de acá de Día de Muertos, ¿no? Y pues por ejemplo acá, a ver si puedo dibujarlo rápido. Pero por ejemplo, pongo, ay, ay, ver, pizarra. Ah, ya. Mm. O sea, pongo como en las conferencias, ¿no? Aquí bueno, no va a estar difícil, se me ocurre ahorita, ¿no? Pongo una alegoría, ¿no? Que pongo aquí al Gatel, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo pongo en pues lo que hacía Posada era eso, ¿no? ¿No? Entonces, y yo lo pongo en unas ofrendas, ¿no? Aquí pongo aquí las manzanas, ¿no? No sé, el mole, ¿no? ¿No? Y lo pongo el Día de Muertos, ¿no? Ahí sí. A lo mejor esto sería una alegoría, ¿no? Al Día de Muertos, ¿no? Pero lo pongo en estos días, ¿no? Entonces, pues, yo puedo hacer la alegoría del Día de Muertos en conferencia, no lo sé, ¿no? Y un micrófono, ¿no? Y podría ser sarcasmo, alegoría, parodia, ¿no? También. Pero puedo tener esa idea, ¿no? Igual lo mismo, o sea, pero si lo conjuntas, ¿no? Día de las Madres, ¿no? Y pones ahí una mamá, o por ejemplo, ¿no? Ahora hay muchas alegorías de Shrek, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De Shrek, para determinar a muchas gentes, ¿no? Que están saliendo, ¿no? A mucha gente que está saliendo, ¿no? Muchas personas, ¿no? Este, o por ejemplo, bueno, dice Eduardo García, pues la chancla, una madre. Ahí eso sería un sinécdoque, fíjate. O sea, pones la chancla, ¿no? Chancla vengadora, ¿no? Ah, ¿no? De hecho, por ahí hubo como un meme, ¿no? Está la chancla, ¿no? Y así como en escorzo, ¿no? Estaba la mamá. Y pues aquí es una chancla, ¿no? No sé. El clásico ahí babero, etcétera, ¿no? Pues es como un sinécdoque si si mi cuadro es por acá, ¿no? La chancla por la madre, ¿no? La alegoría, pues más bien, si pones más bien una mamá chancla, ¿no? Una chancla, ¿no? Que está caminando, pero eso también sería como una prosopopeya, ¿no? Con su hija, ¿no? O con su hijo, ¿no? Una chanclita, ¿no? Y pues eso sería como una prosopopeya con una alegoría, ¿no? Alegoría al Feliz Día de las Madres, ¿no? Pues podría ser. Em, las alegorías más sencillas es parodiar algo, ¿no? O sea, un cuadro icónico que ya determine la gente qué es, ¿no? O sea, como que sepas quién es, ¿no? O sea, a lo mejor la madre pues sí funciona como arquetipo, ¿no? Y referencial. Entonces, pues sí, la muerte, pues bueno, como alegoría, pues siempre funciona como la calavera, ¿no? Eso sí, ahí sí, eso sí lo puedes usar, ¿no? Hay otras, ¿no? O sea, que podríamos manifestar, ¿no? Posiblemente, ¿no? Eso es, ahí pensarle, ¿no? O sea,
Por eso el más fácil siempre es La Última Cena. Había un dibujante mexicano que hacía crossovers, ¿no? Manejaba, por ejemplo, ponía en vez de Jesucristo, ponía a Bart Simpson, o ponía, en vez de la Virgen María, ponía a Oliva, ¿no? Y a Homero como Juan Diego, ¿no? Por ahí debo tener el, este, el icono, ¿no? Pero sí son varios elementos, ¿no? Donde dices son alegóricos, ¿no? Creo que la tengo por acá. A ver si se llega. Ah, sí, la tengo por acá. Muchas veces, pues esto es una alegoría, ¿no? A ver, se ve muy, ¿no? Voy a dejar de compartir, ¿no? No me acuerdo. Este es un dibujante mexicano, ¿no? Es una alegoría, ¿no? Una virgen, ¿no? Luego en las convenciones de cómics vendía sus estampas, ¿no? Entonces, de hecho, esos iconos son muy, ¿cómo se le dicen? Pues peligrosos, ¿no? Porque la gente que identifica las alegorías, pues se pone en contra, ¿no? Etcétera, ¿no? Digo, porque se presta mucho a la burla, ¿no? Pero bueno, o sea, es un ejemplo, ¿no? Es un ejemplo de alegoría. ¿Alguna otra pregunta? Ok, pues bueno, entonces, pues ahora sí ya cerramos la sesión. Muchas gracias, ahora sí, pues por digo, no disculpo ahora sí la parte de la UNAM, porque sí, ahora sí no fue mi problema, pero sí nos pasó a perjudicar el tiempo de la clase. Pero bueno, entonces les agradezco, pues bueno, a quienes todavía permanecen aquí, Ángela, Eduardo García, Brandon Rodríguez, Karen Barrón, Héctor Camilo. Bueno, ya varios, ya se fueron, Juan José, sí, Carly también se conectó. Bueno, ahí, pues bueno, espero que hayas tomado nota, ¿no? Marisol, pero de todas formas, trataré de que, bueno, siempre ya veo que son los mismos que se conectan, ¿no? Creo que se iba a conectar por ahí esta Carla, ¿no? Pero, A Carla. ajá, ok. Sí, tomo yo apunte todas las participaciones y asistencia. Ah, perfecto, Marisol. Pues pues miren, la siguiente sesión, pues reviso antes la plataforma que me dé bien el vínculo para ustedes. Y si no, pues ya les digo ya por Zoom, ¿no? Digo, esta fue la primera vez que lo hicimos por Zoom. Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos. Nos vemos, los que nos guían, nos siguen en la grabación, pues también, ojo, para los foros, ya más o menos se han actualizado las preguntas, ¿no? Para los foros para los que no logran asistir a las sesiones. Pues entonces, pues bueno, ya con esto me despido. Muchas gracias. Espero que nos sigamos comunicando. Hasta luego y pues bueno, esta fue la 13ª sesión de Imagen y Discurso Audiovisual. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Hasta luego.